Toda mi vida he sentido este mismo cariño. Al despertarme y mirar todo lo que he vivido. Reí, lloré y también oculté mis heridas. Y lo resumo con esta canción de mi vida. Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas. Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida y otras seguro en las pruebas más duras vividas. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Pasan los años y todo se ve diferente. Nos emocionan historias, recuerdos presentes. Una sonrisa de un nieto, los logros de un hijo. Todo lo que con esfuerzo y amor construimos. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Muy buenas noches para quienes se están conectando en este momento a este espacio. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unos minuticos más para esperar a más personas y poder dar inicio al encuentro. Toda mi vida he sentido este mismo cariño. Al despertarme y mirar todo lo que he vivido. Reí, lloré y también oculté mis heridas. Y lo resumo
Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Espero que se encuentren muy bien. Qué rico poder volver a encontrarnos en este espacio diseñado para ustedes desde la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, desde sus programas de especialización en gestión gerontológica y su programa de trabajo social. Este espacio lo hemos denominado Diálogos Académicos, el sentido de la vida para la persona mayor. Hace 8 días ya tuvimos nuestro primer encuentro, un encuentro que fue acompañado por un profe de la casa, del programa de trabajo social, el profe Oscar Hernando Cadena. En ese día estuvimos abordando el tema vejez y autonomía, una perspectiva desde el trabajo social. Y hoy, nuestro segundo encuentro de este Diálogos Académicos, vamos a conversar de calidad de vida y bienestar en la vejez. Este segundo encuentro, entonces, va a estar moderado por mí, Viviana Hoyos, coordinadora del programa de trabajo social, y tenemos una invitada muy, muy especial. Ya voy a hablar de ella. Nuestra invitada del día de hoy es Natalia Hurtado Alzate. Natalia, ¿quién es? Es una gerontóloga, especialista en psicogerontología. Tiene experiencia como coordinadora operativa, profesional en diferentes proyectos sociales, comunitarios, también académicos, dirigidos a la población mayor. Natalia ha participado entonces en procesos de gestión, de intervención y de articulación institucional en programas orientados al envejecimiento y a la vejez. ¿Qué más podemos decir de nuestra invitada del día de hoy? Pues Natalia también es docente universitaria, es creadora de contenido, es conferencista en temas relacionados con el envejecimiento, con la psicogerontología y la cultura del envejecimiento, promoviendo entonces una visión crítica, cercana, basadas en evidencias, y también hace parte de la Asociación Nacional de Gerontología, fortaleciendo el desarrollo académico y profesional del sector. Yo quiero darle en esta noche entonces una bienvenida a nuestra invitada. Espero que podamos gozarnos, disfrutar mucho de todo este conocimiento y experiencia que Natalia nos va a compartir esta noche. Profe, déjeme contarle que ha sido tan espectacular este encuentro y el anterior, que nosotros tenemos una estrategia que se llama virtualidad asistida, ¿cierto? Si bien nuestros programas son 100% virtuales, hay una estrategia muy bonita en una de las sedes Caucasia, donde las estudiantes se reúnen cada 15 días de manera presencial con la profe de trabajo social, y este fin de semana que pasó estuvieron precisamente en un centro gerontológico, hicieron un acompañamiento a las personas mayores de este lugar y se sentían pues muy motivadas, muy felices de lo que hicieron, pero yo estoy muy segura también que todo lo que aprendieron en ese espacio de hace 8 días lo pudieron llevar y vivenciar allá. Entonces, hoy tomen nota, por favor, llévese en la grabación, se las compartimos también en Canvas, en sus cursos, para que vuelvan y revisen, y todo el material que hoy nos vamos a llevar para nuestras casas. Recuerden la importancia de tener una maleta viajera en lo académico, donde nosotros podamos ir llenando y llenando esa maletica con tics, con estrategias, con metodologías para abordar esas realidades sociales, para trabajar con esos grupos poblacionales tan variados con los que nosotros día a día podemos hacer investigación y también intervención. Entonces, sin más preámbulo, Natalia, bienvenida. Acá estamos docentes, estudiantes del programa de trabajo social, estudiantes de la especialización en gestión gerontológica de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte, egresados, egresadas, y pues un saludo también muy especial de parte de la coordinadora Natalie Ibarra, quien es la coordinadora de la especialización en gestión gerontológica, y de nuestro decano Nilber, un saludo muy especial. Nata, somos todos tuyos y tuyas en este momento. Todos Muchas oídos. gracias. Gracias, ¿me escucha bien? Perfecto.
Maravilloso, no agradecerles la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio virtual académico. Siento que una de las mejores cosas que nos ha dejado la virtualidad es acercar distancias, acortar distancias. Y nada más interesante que poder conversar de manera muy tranquila, relajada, temas que son de grueso componente académico, pero que es importante que los bajemos en una conversación para que todos tengamos esa claridad y esa a veces se me escapan las palabras. Ustedes van a ver que a veces estoy como así, pero ustedes pensando esa capacidad de reconocer toda esa información que desde lo académico puede ser pesado, pero que es importante conversarlo y que tengamos esa apropiación cultural y apropiación académica de los temas que trabajamos. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a conversar precisamente de un tema muy importante que es la calidad de vida y el bienestar en la vejez. No sin antes mencionarles y hacer un pequeño recorderis de lo que implica el envejecimiento y la vejez. Recordemos que envejecimiento es la etapa que todos vivimos desde la concepción y el nacimiento hasta nuestro día de deceso en la vida, hasta que nos morimos. Mientras que la vejez es la última etapa de la vida. Y aunque es la última etapa de la vida y hay muchísimos tabúes alrededor, es la más larga. Puede llegar a ser la etapa más larga de la vida. Entonces es interesante comprender cómo este bienestar y calidad de vida en la vejez no solamente se vive per se en la propia etapa de la vejez, sino que cómo se ve relacionado con todo el envejecimiento y todo lo que vivimos durante nuestro curso de vida, que ahí viene otro segundo término interesante que debemos mencionar y es que hay ciclo vital y curso de vida. El ciclo vital nos habla de la experiencia donde nos estamos ubicando. Bebés, niñez, infancia, adolescencia, adultez joven, adultez intermedia, adultez mayor. En cada una de esas etapas, nosotros tenemos cambios significativos a nivel biológico, psicológicos y sociales que nos posicionan en lo que debo estar viviendo en esa etapa. Por ejemplo, a los 15 años, donde estoy, en octavo, noveno, décimo, celebrando la fiesta de los 15, viviendo los procesos que ya muchas niñas tienen menstruación desde antes, pero están también viviendo esos procesos hormonales. Entonces, vamos viendo cómo el ciclo vital nos habla de dónde nos ubicamos biológicamente y todo lo que sucede. Mientras que el curso de vida está con todas esas relaciones e interacciones que tenemos desde siempre, desde lo social, lo político, lo económico, lo relacional, lo contextual, que es muy importante en el envejecimiento y la vejez. Y les preámbulo porque Cali bien por ese lado. Igual si tienen dudas, preguntas o inquietudes, por favor lo escriben en el chat, yo voy a estar muy pendiente o pues nuestra compañera moderadora también nos puede estar diciendo, hay preguntas, no tengan dudas en escribir, que la idea es que podamos conversar y pues precisamente arrancar con el tema. Ven ahí mi pantalla, ven que cambió la diapositiva. Aún no. Y te fuiste por un momento. No sé si sería algo en el internet. Será en el internet, permíteme, yo verifico acá. Mejor dicho, hasta dónde me escucharon para yo estar. El Yo último sí la pedacito escucho del, bien, solo que el no último veo pedacito del pantalla curso de de vida. presentación, pero sí la escucho bien. La presentación, ok, vamos a darle. Igual estaba compartiendo. Vamos otra vez. Ahí se ve la pantalla de la presentación y se ve que se mueve Ya empezó a compartirse, ya sí se ve. y se mueve. Sí, Sí, sí se ve. eso, gracias, eso. Entonces arranquemos con una pregunta importante y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? Muchas veces nosotros pensamos que la calidad de vida está asociada al factor económico, que es importante, pero no es lo único, o que por todas las tendencias que vemos en el mundo en el que estamos, la calidad de vida se relaciona como solo al poder adquisitivo. Pero la calidad de vida va mucho más allá y es mucho más trascendente de lo superfluo que puede ser solamente tener y poseer ciertas cosas. Es profundo y es importante darle precisamente esa connotación de que la calidad de vida implica muchas cosas. Entonces, vayan preguntándose cada uno de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida, respóndanse en este momento, no me tienen que responder a mí, sino háganse la respuesta a ustedes mismos, que
¿qué es calidad de vida para ustedes? ¿Cómo relacionan esa calidad de vida o cómo sienten o cuándo sienten que tienen calidad de vida? Adicionalmente, vamos a hacer otra pregunta que es importante tener en cuenta y es, ¿qué necesita una persona para decir estoy viviendo bien en mi vejez? Porque ahí viene también otro tema súper interesante y es que a veces por los imaginarios colectivos em, pensamos que vivir bien en la vejez es no tener enfermedades o tener dinero o no depender de nadie o simplemente estar jubilado, diferentes cosas. Entonces, miren que estas dos preguntas pueden estar un poquito distantes en qué sería la calidad de vida y qué se necesita para para decir que estoy viviendo bien en la vejez. Y también pregúntense cómo sería para ustedes, no piensen en la vejez como en un tercero, no piensen en el otro en este momento, sino que piensen en ustedes mismas, en su futuro envejecimiento, en la futura vieja y viejo que serán, ¿qué necesitarían ustedes para decir que viven una buena vejez? Y después de que vamos conversando, ya ustedes al final podrán contarnos y compartirnos. Entonces, en este proceso cambió la diapositiva. Si no, si ven que no cambia, me hacen saber. Listo. Entonces, para hablar de calidad de vida, bienestar y envejecimiento, vamos. Disculpa, profe Natalia, ¿lo puedes poner por favor en modo presentación? Es que a veces cuando lo pongo en modo presentación no se ve el cambio de la pantalla, pero lo voy a poner. Dale que yo te digo si sí pasa. Eso, ahí sí me ven mejor. Espérate que está como cargado. Sí, ya se ve. Sí, Sí, perfecto. Entonces, hay tres términos importantes, que es calidad de vida, bienestar y envejecimiento saludable. Y aquí vamos a ir directamente a la fuente que nos habla de estos términos. La OMS nos dice que la calidad de vida es, pues, precisamente como la percepción que tiene un individuo sobre la posición de vida en el contexto y la cultura y los demás sistemas y valores en los que vive. Y eso está en relación con sus metas, sus expectativas, sus estándares e inquietudes. Ahí está relacionado a la calidad de vida. Asimismo, nos habla de que el bienestar lo integra dentro de una famosa definición que está muy marcada como un bienestar completo físico, mental y social. Entonces, el bienestar no se puede hablar solamente desde una sola perspectiva, sino que el bienestar viene siendo algo componente, que se nutre de varios componentes para generar ese bienestar, o que puede verse, por ejemplo, decir, siento bienestar físico más no bienestar emocional. Entonces ahí vamos entendiendo cómo ese bienestar puede verse fragmentado o puede verse redireccionado en diferentes líneas. Y adicionalmente tenemos en cuenta el tema del envejecimiento saludable, que nos habla precisamente sobre el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional y entender la capacidad funcional como la posibilidad que tenemos todas las personas precisamente de tener esos atributos que nos permiten ser y hacer cosas, ¿cierto? Tomar decisiones, como por ejemplo, voy a participar en este espacio, sí, si quiero dar este dinero, si quiero ir a tal lugar, o las actividades de la vida diaria. Puedo bañarme solo, puedo vestirme solo, puedo hacer diferentes tipos de actividades. Entonces, estos tres componentes nos hablan también de todo ese tema de la salud y el bienestar. Y es importante comprender que la salud es diferente a la calidad de vida, que la ausencia de enfermedad es diferente al bienestar y que tener muchos años es diferente a tener una buena vejez. Entonces, no siempre por yo tener muchos años voy a estar con una calidad de vida óptima, pero no significa que yo por tener muchos años automáticamente estoy muy enfermo. Y ahí viene un tema importante que tenemos que comprender, especialmente todas las personas que trabajamos con personas mayores o con población envejeciente y vieja de 50 años y más. Recordemos que todos estamos envejeciendo diariamente. Y es que eh, no porque una persona tenga una enfermedad no es saludable. Una persona puede ser saludable aún cuando tiene una patología o una enfermedad. ¿Y cómo es saludable? Porque tiene una buena relación con sus medicamentos, tiene su enfermedad controlada y si tiene su patología controlada puede tener un envejecimiento saludable, participativo, seguir estando en sociedad, seguir haciendo muchas cosas que le permiten precisamente trabajar en esa calidad de vida, mejorar ese bienestar. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va relacionando todo.
Entonces, la calidad de vida incorpora dimensiones objetivas y subjetivas, y como lo vemos en la literatura, hay variables que son psicológicas, emocionales y sociales, y que tienen un papel muy importante sobre el bienestar de las personas mayores. Desde el componente psicológico, las percepciones, los autoesquemas, la idea que tengo de mí mismo, todo lo que hablamos de los autos, autonomía, autoimagen, todas las cosas que están relacionadas sobre cómo me construyo yo, quién soy yo, cómo me identifico, ¿cierto? Desde lo emocional, qué herramientas emocionales tengo para afrontar las dificultades por las que vivo o las situaciones que atravieso, cómo puedo comunicarme con los demás, conmigo mismo, cómo puedo paliar incluso muchas veces las situaciones que experimento y que me ponen en jaque, cómo vivo un proceso de ansiedad, cómo vivo un proceso de duelo, cómo vivo un proceso de adaptación de un cambio, por ejemplo, de una jubilación a estar ya en un tiempo con menos carga laboral, ese tipo de asuntos. Y sociales, ¿cuáles son los componentes que hay a mi alrededor, que son las personas con las que puedo contar, compartir y conversar? Porque ahí viene algo interesante que son las redes de apoyo. Yo puedo tener redes de apoyo primarias, secundarias y terciarias. Y hablando en un lenguaje mucho más cercano es las personas con las que me puedo abrir emocionalmente, las personas con las que puedo compartir socialmente, personas van a estar ahí independientemente de la relación que yo tenga, o incluso con quien sé que no puedo contar. Entonces va relacionado con todo eso y por eso habla de que la calidad de vida incorpora lo subjetivo con lo objetivo. Entonces, para hablar de la calidad de vida en la vejez, es entender que es un concepto multidimensional. Y es importante preguntarnos no solamente de si está sano, la persona está sana para tener calidad de vida, sino que ahí viene un derrotero de preguntas súper interesantes que nos hacemos y es, ¿puede decidir sobre su propia vida? Ejemplo, cada uno de ustedes sean que se estén formando para trabajo social o ya sean profesionales o en el ámbito en el que compartan o estén, piensen en alguna población o personas con las que están trabajando, en este caso personas mayores, o identifiquen esa persona o algún caso o concepto o vivencia que estén viviendo y respondan estas preguntas. Incluso muy bueno llevarlo a la propia casa de uno, a mis abuelos, a mis familiares. Entonces aquí vienen las preguntas para preguntarnos acerca de esa calidad de vida en la vejez. Esta persona puede decidir sobre su propia vida, toma sus propias decisiones, tiene relaciones significativas o simplemente van a chulear que hoy tocaba la visita o hay profundidad en esas relaciones y representan algo valioso para ella, nutren su bienestar, puede participar, dónde participa, cómo participa, que eso es muy importante también. Tiene autonomía, toma decisiones, puede realizar acciones por sí solo o por sí sola o de manera autónoma para conversar. Sobre levantó la mano, por ahí viene una manito levantada. Puede desarrollar proyectos. Ojo que desarrollar proyectos no es tener un megaproyecto así gigante de manejo de no sé cuántas personas y cuántas sedes. No, un proyecto es algo que haga en su propia vida, algo pequeño incluso, que su proyecto ahora es, por ejemplo, hacer una manualidad. Puede desarrollar ese proyecto, ¿cierto? Piénselo a la escala que cada persona tenga ese proceso para vivirlo. ¿Tiene seguridad económica? ¿O solo vive del Estado? ¿Solo vive del apoyo que le da el Estado? ¿O de las pocas economía que tenga? ¿O la fuente económica son sus familiares, hijos o allegados? ¿Cierto? Es importante eso. Cuenta con un entorno accesible. Si es una persona que está en silla de ruedas, que usa algún tipo de aditamento, que está teniendo baja visión o que simplemente eh, el espacio en el que está, está pensado solamente para personas entre, no, la palabra no es normales. La palabra no es normales. Esperen, yo les dije que a veces se me volaban las palabras. Em, bueno, espero que entiendan el tipo de palabra que voy, ¿cierto? Como al tipo de persona que se espera o que se imagina que todos son, ¿cierto? Sin embargo, todos somos supremamente diferentes y cada uno tiene condiciones
de movilidad diferentes. Entonces, cuando hablamos de cuenta con un entorno accesible, hay posibilidad de sentarse, hay escaleras que no sean tan altas, hay barras de acceso, todo este tipo de cosas, en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, en la casa, en la cuadra, en todas partes, ¿cierto? Otra pregunta importante, ¿esta persona puede disfrutar? Más importante todavía, ¿tiene intimidad? No porque queramos conocerlo de manera por el chisme y el gusto de saber si sí o tiene relaciones sexuales o no esta persona mayor, sino que la intimidad va mucho más allá del contacto genital. ¿Tiene intimidad esta persona? Cuenta con unas relaciones con las que puede compartir, estar, ser, compartir toda esa vulnerabilidad que también genera la intimidad. ¿Encuentra sentido en lo que hace o simplemente va y cumple? Porque a veces en los programas vemos que la gente va todos los días, no falta, pero hay un sentido en lo que hace, disfruta lo que hace, le gusta lo que hace. Y otra más importante todavía, es reconocida como sujeto de derecho o simplemente van en un programa donde la gente habla por ellos sobre lo que ellos deberían de tener o deberían de hacer, más no son ellos protagonistas del proceso, creación, participación y la vivencia de lo que se experimenta en todos estos programas hablando de calidad de vida en la vejez. Eh, por ahí si habían manitos levantadas, me van haciendo señitas para, para conversar. Entonces, una Sí, persona puede profe tener... Natalia, Fernanda tiene la mano Listo. arriba. Adelante, adelante. Yo no los puedo ver porque tengo la pantalla pues grande, pero los escucho. Fernando, qué pena era Fernando. Hola, profe, buenas noches. No, en relación a lo que usted comenta, se puede llegar a decir que en mi núcleo familiar podamos llegar a decir que con mi abuela, muchas de las situaciones que usted o de los patrones que usted relaciona ahí, pues digamos que no se cumplían, porque uno podía evidenciar que no era un verdadero acompañamiento lo que ella tenía, sino como una obligación que sentían los hijos, ¿ya? Entonces, entonces dice uno, no todas las situaciones se respetaban y se valoraban, tanto que tomaron la decisión ellos mismos de llevársela para una de las casas de los hijos y ese no era el espacio de ella y se sentía ahí, pues podía tener las tres comidas, así lo queríamos llamar, pero no se sentía bien. Eso en el entorno. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en esos entornos de estrato 10 donde tienen a los adultos mayores y también se convierte precisamente nada más en material porque a uno le da tristeza ver que los hijos ni lo van a visitar porque piensan que la única necesidad es lo económico y que dando eso es suficiente. Pero cuando usted se sentaba a hablar de pronto con un adulto mayor, él le manifestaba a usted y no me vino a visitar. Entonces lo que esperan es quizás eso. Entonces si se ponen a reflexionar y hay muchas cosas que verdaderamente son vulneradas o no se tienen en cuenta o los que toman las decisiones son otros y no las personas que verdaderamente podían llegar a decidir. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más tenía la manito levantada por ahí ahora? No, no más, profe Natalia. Perfecto. Sí, eso puede suceder y ahora que muchos de ustedes están en proceso de formación de trabajo social, que posiblemente van a trabajar con este tipo de población, es importante comprender que cuando nosotros estamos trabajando con personas mayores, nos estamos encontrando con la versión de esa persona ya envejecida y con las necesidades que esa persona está experimentando actualmente. Sin embargo, es también importante conocer en gerontología, envejecimiento y vejez, hay una palabra que a mí me gusta denominarla como palabra clave porque nos va a dar mucha información sobre la situación de la persona y es contexto. Porque cuando nosotros entendemos el contexto relacional, familiar, socioeconómico, ubicación geográfica, situación de salud como biopsicosocial, vamos a tener un panorama mucho más amplio para comprender por qué la familia se comporta de esa forma, no porque sea culpa de una persona u otra, sino entender las dinámicas y entender de pronto cuáles han sido los procesos. Y que a veces muchas familias, en el afán de querer proteger y cuidar, empiezan a ser los padres de sus padres, y eso no puede suceder. Y tampoco podemos permitir en las instituciones en las que trabajemos que las personas vayan y depositen a la persona mayor como un objeto con el que cumplen el pago o el acompañamiento, le dan la comida,
los elementos y ya cumplieron, porque lo relacional también importa. Entonces ahí es importante que se establezcan protocolos, seguimientos, acuerdos de acompañamiento, de visitas, donde la familia se involucre en el proceso, porque no es solamente responsabilidad de la institución. Y eso habla también de la calidad de vida de la persona. Entonces es importante ahí, recuerden porfa silenciar los Puedes servir micrófonos. un platico de agua con sal y un poquito de cebolla. Cuando hierva, Ay, coges un huevo, lo bates, lo echas y échalo entero. Hola, Silencien, Con las siete. porfa, los Alejandra. micrófonos, que por allá están Listo, hablando ya. de una receta con cebolla y con ya la huevo. silencié. Bien, entonces aquí viene esa perspectiva de que si una persona puede tener una enfermedad crónica y aún así experimentar una buena calidad de vida. Y ahí es donde entran los instrumentos de valoración que muchos de ustedes van a ir conociendo o ya conocen o van a identificar en los diferentes modelos de atención donde trabajen. Hoy no les voy a hablar mucho del tema de manera gruesa, sino que voy a mencionar que existe una herramienta interesante donde se puede identificar la experiencia subjetiva del vivir y medir la capacidad sensorial, la autonomía, las actividades pensadas y cómo tener todo ese reconocimiento de lo que experimenta esa persona en ese momento, ¿cierto? Que es valioso poder tenerlo. Los instrumentos de valoración son grandes herramientas para nosotros como profesionales poder comprender de manera técnica, académica, lo que sucede con la persona. Sin embargo, después de esa aplicación o posterior o durante toda esa experiencia que se viva con la persona mayor y el relacionamiento que se tenga, es muy valioso también poder tener la observación y poder tener ese contacto directo con las personas, más allá de solamente instrumentalizar para tomar la información, cumplir con el diligenciamiento del formato y ya, sino que tenga un sentido y un porqué esa aplicación de ese instrumento. Entonces, ¿qué significa realmente bienestar en la vejez? ¿Cierto? Calidad de vida, pensarme cómo estoy viviendo y cómo estoy viviendo yo hoy. Y bienestar, cómo me siento con la vida con la que estoy viviendo. Porque, por ejemplo, puede que mi calidad de vida no sea muy buena en términos de que socialmente no estoy en una comunidad que tenga muchos accesos a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, que tenga precariedad de pronto con los alimentos, pero aún así, donde yo vivo, tengo mi patio y tengo mis gallinas y entonces eso me permite vivir el día a día. Entonces puede que mi calidad de vida no sea la óptima en cuanto a seguridad, y en cuanto a lo que me proporciona el Estado, que debe de estar presente, pero puede que mi sentimiento o mi percepción de bienestar sí tenga una distancia de mi calidad de vida, porque yo siento, puede que aunque yo tenga esas dificultades, puede que yo me esté sintiendo bien con la vida que tengo, independientemente de los factores en los que estoy viviendo. Entonces, a veces podrán ser distantes la calidad de vida y el bienestar, porque acordémonos que hay cosas que son subjetivas. Y lo que es bienestar para una persona puede que para otra sea una situación que no es considerada bienestar. Para eso, para entender eso hay diferentes factores. Primero, que la evidencia muestra que el bienestar está relacionado con factores individuales. Recordemos que estábamos hablando de lo que yo pienso y siento que es para mi bienestar, pero también está relacionado con lo que conversábamos ahora, que son las redes de apoyo, la participación, los recursos económicos y las condiciones ambientales. Porque no envejecemos igual todos y menos envejecemos igual dependiendo de los territorios. No envejece igual una persona que está en el Bajo Cauca a alguien que está en Bogotá. Es más, si yo que estoy aquí en Medellín, puedo identificar que no envejece igual una persona que vive en la Comuna 13 a una persona que vive en la Comuna 10 en el centro. O si yo vivo en la Comuna 14, por ejemplo, el Poblado, o si alguien vive en la Comuna 7 en... Vea, se me olvidó el nombre de la comuna. Robledo, ¿cierto? Incluso envejecemos diferente mi vecino y yo que vivimos al frente. Y envejecemos diferentes mis hermanos y yo que nacimos de la misma mamá. Entonces, eso es importante tener en cuenta todos esos factores. Lo ambiental, lo económico, la participación, los recursos, todo eso afecta precisamente en ese bienestar.
Entonces tenemos que el bienestar es subjetivo, que nos habla de una satisfacción con la vida, que hay un bienestar psicológico, que es muy, muy importante el tema de la salud mental siempre, que nos habla de un bienestar social, en cómo es esas relaciones, acompañamiento con la comunidad, con mis relaciones interpersonales, con la relación conmigo mismo, que es supremamente importante el sentido de vida y el propósito, porque yo puedo vivir muchos años, pero eso no quiere decir que tenga sentido de vida ni propósito, o menos que esté contenta y sienta bienestar. A modo de anécdota, una vez en un modelo de atención en el que yo trabajaba, hacía visitas domiciliarias y conocí a una señora que tenía 105 años. Entonces, para todo el modelo y todo el mundo, ella era fantástica porque era una mujer supremamente longeva de 105 años, que disfrutaba un montón, que tiene una vida, en ese momento tenía una vida súper linda porque su familia la adoraba, la cuidaban, o sea, la mujer propiciaban que ella siguiera haciendo la mayor cantidad de cosas que podía hacer sola según sus capacidades, que participara en los programas sociales, se la llevaron a pasear, se cayó, se fracturó la cadera, se recuperó de la cadera, de una fractura de cadera, volvió a caminar, usaba bastón y podemos decir que la dificultad más grande que esa persona tenía era baja visión, ya no estaba viendo casi. Dentro de todas esas cosas, la percepción que teníamos todos desde afuera era que ella tenía muy buena calidad de vida y en efecto sí, porque tenía toda su compañía. Pero cuando le hablábamos a ella y le preguntábamos, hola dama, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ella respondía, cansada. Cansada de vivir. Ya he vivido tantos años. Mi esposo hace 40 años ya no está. Entonces, ahí es donde uno dice, ay, qué contradictorio, pero sí debería estar muy feliz porque tiene muchos años y está en muy buenas condiciones. Y puede que ella se sienta feliz y agradecida de que tiene buena condición de salud, pero que sienta que su sentido y su propósito ya no está, o que sienta que de pronto su bienestar ya no está tan marcado como antes. Puede que se sienta muy querida y muy amada y aún así, en su percepción, comprender que de pronto ya no está tan interesada en la vida, que puede ser normal, porque todo es subjetivo a lo que voy, ¿cierto? Y ahí es donde viene el tema del sentido y el propósito de vida. También es muy importante la autonomía, la seguridad y la pertenencia. Como es de bueno uno saber y decir, ve, yo soy de tal parte, yo soy de tal grupo, es que yo hago tal cosa, sentir que pertenezco a un lugar, que voy al club de vida, que los martes me reúno con las señoras a hacer crochet, que los jueves tengo hidroaeróbicos con mis amigas, o que voy al centro vida, o es que yo siempre voy a tal parte, pertenezco. Pertenezco a mi familia, o es que me encanta porque los domingos siempre nos reunimos en mi casa y están todos juntos en el patio y hacemos un sancocho y conversamos. Pertenencia. Sentir que pertenezco a un lugar también es un factor importante para yo considerar que tengo un buen bienestar y calidad de vida en mi vejez. Es valiosísimo eso. Preguntas que nos vamos haciendo en el camino y que ustedes van pensando y después vamos conversando. ¿Puede una persona tener buena salud y al mismo tiempo tener una mala calidad de vida? ¿Puede una persona tener buena salud y al mismo tiempo tener una mala calidad de vida? ¿Cierto? Acordémonos que la salud no es la ausencia de la enfermedad. Ya nos lo decía la OMS que yo puedo tener varias patologías, una o dos, y como las tengo controladas, estoy al día, puedo ser una persona saludable. Pero la calidad de vida me hablaba de otros tres factores que veíamos ahorita al principio, ¿sí? Ok, vayan teniéndolo ahí en cuenta y ahorita conversamos, vayan pensando lo que la idea es precisamente hacernos muchas preguntas sobre los temas que aprendemos, porque algo que es valioso en la academia y cuando estamos estudiando es que la información que nosotros tenemos la podemos leer, ver en clase, ay, qué tan bacano, ¿cierto? Pero cuando nosotros traemos esa información hacia nosotros mismos, nos preguntamos, nos cuestionamos, respondemos, conversamos sobre el tema, vamos generando ese pensamiento crítico, hablando acerca de esas situaciones, poniendo otros contextos. Y eso nos permite ampliar nuestro panorama académico, profesional, personal y poder tener otras visiones diferentes en cuanto a la subjetividad de los temas, en cuanto afectan a las personas y en cómo puede vivir cada una de las personas las situaciones que atraviesa su existencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos invita a pasar de tener enfermedades a pensar en podemos vivir la vida que valoramos.
Porque uno a veces dice, o a veces escucha uno a las personas mayores, no, es que yo ya enfermo, ¿ya para qué? No, es que si uno está enfermo, uno no tiene nada. No, es que si ya estoy diagnosticado con esto, ¿ya para qué me cuido? No, no, no. O yo para qué voy al médico, para que le digan que uno está bien enfermo y ya uno no hacer nada. Entonces, cuando estamos hablando desde un concepto netamente capacitista, donde si estoy enfermo ya no sirvo, ya no trabajo, ya no puedo hacer nada porque estoy enfermo y eso me invalida completamente, pues no muchas cosas voy a dejarlas de vivirlas, de experimentarlas porque ya estoy enfermo, ¿para qué? Entonces, ahí es donde nuestro pensamiento debe cambiar de pasar a tener enfermedades a pensar en cómo puedo vivir la vida que valoro, porque honestamente, em, a no ser que tengamos unas situaciones de algún tema mental o alguna situación emocional muy fuerte, honestamente nadie quiere morir, ¿cierto? Nadie quiere como, por eso hago la aclaración, a menos que tenga algo. Pero la única forma de uno poder dejar de experimentar la vida es muriendo. Y por eso la invitación es vivir la vida que valoramos. Vos honestamente te sentís bien, te sentís cómodo, querés seguir participando, te gusta tu trabajo, te gusta tu familia, lo que estás aprendiendo. Sí, bueno, entonces por eso es bacano, porque muchos de nosotros hemos crecido en un entorno donde antes no se hablaba tanto de salud mental o donde los estándares con el tema, por ejemplo, de los cuerpos y cómo se ha hablado de los cuerpos de las mujeres, de las niñas, afecta incluso en comportamientos de alimentación, atracones, desórdenes alimenticios, y eso no se queda solamente en la infancia o en la adolescencia donde lo vivieron, eso es algo que se puede arrastrar toda la vida. Entonces, no se trata solamente de cuidarme para verme fitness y bonita, se trata de cuidarme para ser funcional, se trata de cuidarme para tener autonomía, se trata de cuidarme para seguir participando socialmente. Cuando pasamos de solo tener enfermedades a valorar la vida a tener la vida que deseamos valorar, ahí es donde ese tema de la salud empieza a cobrar otro sentido, otra relevancia que es importante. Y ahí viene la Organización Mundial de la Salud a hablarnos de cómo el envejecimiento saludable es un proceso para desarrollar y mantener la capacidad funcional, que era un concepto que abarcábamos al principio, que ese concepto nos permite precisamente mantener, trabajar, construir ese bienestar en la vejez. Y esa capacidad surge entre la capacidad intrínseca, o sea, mía, por dentro, el entorno, lo que está por fuera, y la interacción entre esas ambas cosas, entre lo que yo sé, puedo hacer y digo, y entre lo que puedo compartir, estar y ser en sociedad. Entonces, miren cómo esos dos entornos influyen precisamente en ese bienestar. Y ahí hay 5 aspectos importantes. Satisfacer las necesidades básicas. No sé si muchos de ustedes ya han escuchado sobre la pirámide de Maslow. Si no lo han hecho, les recomiendo que le den una miradita. Es un asunto interesante donde nos habla que esas necesidades básicas son como en una pirámide, donde está la alimentación, el techo, pues ese tipo de cosas, y el desarrollo personal como en la cúspide. Entonces es importante nosotros poder darle en respuesta a esas capacidades básicas. Aprender, crecer y tomar decisiones. Movernos. Movernos es muy importante y a veces no lo hacemos porque pensamos que si no empezamos a entrenar desde los 6 años, que si no fuimos maratonistas, que si no tuvimos los elementos, que si no tenemos los tenis, no podemos hacer las cosas. Pero movernos es muy valioso, así sea todos los días un poquito. Y es más poderoso movernos todos los días un poquito que movernos solo los domingos 3 horas, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene cómo vamos nosotros construyendo ese bienestar a partir de las acciones del día a día que vamos trabajando y que vamos incorporando en nuestro entorno. También es súper importante construir y mantener relaciones. ¿Cómo ha sido la relación con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos, con el tío cuarto, con mis vecinos, con mis compañeros, con el Estado, todo? ¿Cómo construyo y mantengo esas relaciones? Y sobre todo, ¿cuál es la contribución que yo hago? Y acordémonos que contribuir no es solamente escribir un libro, sembrar un árbol, tener un edificio, sacar la cura contra el cáncer, sino que yo contribuyo también siendo un buen vecino, yo contribuyo también teniendo relaciones saludables, yo contribuyo también respetando los límites ajenos, ¿cierto? ¿Cómo vamos contribuyendo a ese espacio social donde nosotros también vamos a ser actores y vamos a participar de ese bienestar en general? Pregunta importante con una importante.
¿El problema está en la persona mayor o está en el entorno que no le permite hacer lo que quiere y necesita? Quise poner esta imagen porque cuando hablamos de personas mayores o cuando las personas mayores, acordémonos que estábamos hablando que la vejez es la etapa. Entonces, cuando nosotros trabajamos con personas mayores, nos encontramos a la persona en esa etapa y, por así decirlo, en ese momento de vida. Pero no quiere decir que esa persona haya sido así toda la vida. Cuando hablamos normalmente con personas mayores, la gente tiende a decir, ah, el que tiene cáncer, o ah, el diabético, o ah, es que ese es el hipertenso, ¿cierto? Pero esa persona no es ni sus enfermedades ni su situación actual. Tiene una historia y una trayectoria de vida, tiene unos gustos, unos intereses, tiene muchas cosas más que lo que está viviendo ahora. Y ahí también está involucrado su reconocimiento como persona hetero, bisexual, homosexual. Y hay muchas personas mayores que han sido durante toda su vida con una orientación sexual que ha tenido que ser cubierta, cerrada, porque muchos espacios, el Estado, la sociedad no lo permitía. Entonces, cuando ya son personas mayores, llegan a un centro de salud y les dicen, no, es que usted no se llama Rosita, usted se llama Juan. No, es que hay mucho estigma. Entonces, ahí viene la pregunta, hablando de bienestar, calidad de vida. ¿El problema está en la persona mayor o también está en el entorno que no le permite hacer lo que quiere y necesita? Si yo soy una persona mayor que hago parte de la comunidad LGBTIQ+, y necesito atención, necesito que me revictimicen o que me violenten por tener ese interés sexual, o necesito que me brinden atención y acompañamiento. O si vivo en una institución, me van a decir que entonces, porque me gustan los hombres, si soy un hombre, no me van a poner a dormir en la habitación de los hombres porque los voy a manosear a todos. O no puedo usar el baño de los hombres porque soy afeminado, entonces tengo que usar el de las mujeres. Entonces miren ahí cómo se vuelve transgresor la norma y cómo se debe pensar precisamente en la necesidad. Obviamente todo tiene que tener un consenso, una organización, un protocolo que es valioso y es muy importante porque son nuestras herramientas también, pero nosotros no podemos siempre pasar por encima solo por lo que nosotros consideramos que esa persona necesite, sino también entender cuáles realmente esas acciones. Y sucede mucho también con mujeres mayores que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, personas que están en procesos de demencia o personas que tienen algún trastorno, donde empezamos a decir qué es lo que necesita, qué es lo que sería adecuado, más no nos damos el tiempo de la observación para comprender cómo reacciona ante los estímulos, qué tipo de actividades le favorecen más, cómo relaciona más cuando tiene acompañamientos familiares, qué personas o compañeros que están cercanos pueden ser favorecedores o pueden ser personas que detonen la ansiedad o el diagnóstico de esta persona. Es importante entender lo que necesita más lo que uno cree que puede necesitar. Y ahí entramos directamente en temas de accesibilidad, edadismo, que es la tercera causa de discriminación en el mundo pues, a nivel mundial precisamente, la pobreza, el transporte, la vivienda, la participación, los servicios y las redes de apoyo. Y pongo esta imagen de unas gafitas porque nosotros tenemos que ponernos unas gafitas que nos permitan tener un lente con perspectiva de envejecimiento y vejez, de reconocer cómo la accesibilidad también tiene que ver con la futura persona mayor que yo seré. ¿Podré seguir subiendo escalas tan altas? ¿Qué tipo de viviendas son importantes para nosotros? ¿Cómo está, por ejemplo, el tema de yo ir a pedir una cita médica? Si yo voy y pido una cita médica y lo primero que me atiende ya es un aparato y no una persona. Si a mí me dicen que el examen me llega por correo electrónico, pero en mi comunidad no hay conectividad, ¿cierto? Si a mí me dicen que esa enfermedad es de la vejez, pero no hay enfermedades propias de la vejez, porque eso ya sería edadismo. Si a mí me dicen que es que si no me alcanza porque soy pobre, o si yo para desplazarme hasta el lugar donde me atienden tengo que coger una lancha o tengo que montarme en un caballo para ir hasta allá para que me puedan atender lo más cercano, es hora y media, 2 horas, ¿cierto? La vivienda, qué tipos de vivienda hay, qué aportes hay para las personas, ¿cierto? ¿Cómo está ese bienestar en la vivienda, en la participación? ¿Cada cuánto puedo participar en un club de vida, reunirme con alguien más, conversar, ser parte de la sociedad? ¿Cuáles son los servicios a los que puedo acceder y quiénes son mis redes de apoyo? Entonces, calidad de vida
no puede solamente, no depende, perdón, no depende solamente del individuo, sino que también habla de los determinantes sociales. Y ahí es donde entendemos que la calidad de vida en la vejez está relacionado con las personas, las relaciones, las condiciones materiales, lo que hablamos ahorita, el territorio, los servicios, la cultura y los derechos. Entonces, nosotros no podemos decir, ah, es que si le tocó por allá es así, ah, es que a los viejitos les pasa eso porque son viejitos, ah, es que si eso hace parte, esa la vejez llega con todo eso, sino que tenemos que empezar a abrir mucho más ese panorama para entender cómo esos factores y esos determinantes sociales influyen de manera extrínseca, o sea, lo que está por fuera del entorno, influyen con lo intrínseco, con lo mío, cómo eso me afecta directamente, porque puede que yo desde mis capacidades internas me cuide, tenga una alimentación sana, esté teniendo mis herramientas emocionales pequeñas o amplias para poder paliar lo que vivo, pero el factor externo, el entorno, influye negativamente. Entonces, no siempre todo va a ser con échele ganas, usted es capaz, es que usted puede, es que póngale moral para que las cosas le salgan, porque yo le puedo poner toda la moral, pero si el entorno tampoco me colabora, va a ser difícil porque vamos a estar en contracorriente. Listo. Ahí hablamos de unas variables que son la situación económica, el nivel educativo, apoyo social, participación, actividad física, ocio, que es muy importante. Muchas personas han crecido con el tema de que la palabra ocio es igual a la ociosidad de no hacer nada y hay gente que siente culpa por descansar. Entonces, el ocio es supremamente importante, más en estos tiempos donde vivimos súper rápido, que hay que hacer, que hay que producir, que hay que estar, y mire yo todo lo que tengo y todo lo que hago, y entonces trabajo tantas horas. Ocio, de ese tiempo para descansar, qué hace para usted, qué disfruta usted, qué le gusta a usted, ¿cierto? Condiciones de vivienda, entorno, comorbilidades, incluso redes sociales. Y aquí unos ejemplos claros de cómo se puede vivir ese tema, desde el tema del ejercicio, participar, no hay que ser un gran atleta para tener una experiencia de vida en el deporte, aunque hay personas que años atrás han sido atletas de alto rendimiento y obviamente llegan a la vejez con otras condiciones físicas, personas mayores que han decidido salirse del molde y experimentar otra forma de vestir, como por ejemplo ropa para mujeres de 60 o ropa para hombres mayores, sino que esto habla parte de mi bienestar, de mi percepción, de lo que yo siento, cómo me veo subjetivamente, de la participación, el ocio, el aprendizaje, de la autonomía, la capacidad de hacer, cuadrar, del acompañamiento de las redes, y esto es súper importante, del entorno. El entorno, cómo las decisiones políticas se ven afectadas, cómo nos vemos afectados en las decisiones políticas, sí influye, sí es importante, por eso somos reconocidos, acuérdense que ahora decíamos que si éramos reconocidos como sujetos de derechos, los sujetos de derechos somos sujetos políticos y en calidad de vida también. Entonces, podemos hablar de calidad de vida, esta es una pregunta interesante, podemos hablar de calidad de vida cuando una persona mayor vive en condiciones de pobreza, aislamiento o inseguridad. Y les comparto esta viñeta que me parece súper interesante, que dice, por aquí, una persona mayor sentada reflexionando y dice, pues yo no pienso dejar este mundo sin antes hacerme un test de orientación vocacional para averiguar de qué otra forma podría haber desperdiciado mi vida. Sucede que muchas veces cuando no hemos como cumplido los estándares que nosotros tenemos o pensamos o nos imponen, sentimos que no hemos hecho nada. Y no sé si alguno de ustedes ha experimentado en algún momento alguna de las tantas crisis que uno puede vivir en la vida. Tanta gente ya se casó, yo sin casarme. Es que la gente ya tiene carro, casa y beca y yo solamente tengo carro. Es que la gente tiene beca y yo ni beca tengo. Es que yo, pues, ¿qué he hecho yo en la vida? No he hecho nada. Entonces sí es importante como empezar a preguntarnos no por nuestros faltantes, sino también por lo que hemos construido y empezar a resignificar eso, sin romantizar que es importante que podamos tener una buena condición de vida, que los índices de pobreza disminuyan, que el aislamiento no esté, porque vea, les cuento una cosa, yo puedo tener una muy buena condición económica, puede que mis hijos me manden muchos regalos, puede que incluso yo viva en un centro de protección que, paréntesis, no se les dicen asilos, se les dice centros de protección. Puede que yo viva en un centro de protección estrato 7, 6, estratosférico, pero que esté aislada, que mis hijos me mandan regalos maravillosos, pero están en el exterior.
que solamente comparto con la gente que trabaja aquí, en el centro donde vivo. O puede todavía que vivo en mi propia casa y que como tengo una condición de salud, pues que no me permite ser muy autónoma, estoy atrás en la última habitación. Y todos van, llegan, saludan, me dan la vuelta, pero todos están en la sala conversando y yo solamente estoy aquí atrás, en la habitación, escuchando cómo hablan y se ríen. Puedo estar aislada también en mi casa. Entonces, miren qué tan importante es ese tema de esa pregunta. No podemos individualizar los problemas que tienen causas estructurales. No podemos decir, es que eso le pasa para que se fue a vivir por allá. O el ejemplo que les ponía ahorita, échele ganas, usted es capaz, si usted lo hace, porque acordémonos que está lo intrínseco y lo que está por fuera, que también tiene una relación y una causa de efecto con lo que vivimos. El entorno también envejece, las ciudades envejecen, las viviendas y la comunidad. Y es importante relacionar, precisamente les hablo de gerontología, porque la gerontología es el estudio del envejecimiento y la vejez, desde lo biopsicosocial, relacional, contextual. Entonces, gerontología, territorio y calidad de vida. Y se hace precisamente una revisión sistemática donde se muestra que, hola, bueno, tiene por ahí el micrófono abierto, de asociaciones positivas. Cuando yo tengo acceso a espacios naturales, eso favorece mi bienestar. Cuando yo tengo un sentido de comunidad, o sea, que yo pertenezco a un lugar, comparto con alguien, eso favorece mi bienestar. No en vano la gente se madruga para el club de vida a las 6 de la mañana a la clase o a las 7 de la mañana. No en vano la gente va a los aeróbicos. No en vano la gente sale a la ciclovía, ¿cierto? Porque habla de ese sentido de comunidad. No en vano la gente, ejemplo de lo que está sucediendo con los chicos y con todo este tema que hemos visto en redes de farmear aura, ¿cierto? ¿Qué están haciendo? Comunidad. Muchas de las personas que tenemos hoy en día, 30 y pico de años, millennials, bailaban tectónica. ¿Y qué hacían? Se reunían en los parques a bailar tectónica. Muchas de las personas ochenteras, ¿para dónde se iban? A los conciertos a escuchar. Entonces, ahí en esos espacios se crea comunidad y, y se le da ese sentido, ¿cierto? El tema del transporte es importante. ¿Cómo puedo yo acercarme más fácil a los espacios en donde estoy? Y eso influye también. El mobiliario urbano, lo que conversábamos ahorita, los semáforos, las cebras para cruzar la calle, las rampas en las aceras para que no esté solamente el cordón y la calle, sino que haya posibilidad de acceso para personas que están en silla de ruedas. Hagan ustedes un ejercicio, transiten por la calle, sea acompañando a una persona en silla de ruedas o en muletas o a una mamá con un cochecito en un bebé, y a veces es mucho más seguro caminar por la calle teniendo que es posible que me atropellen, a caminar por la acera, porque entonces en la acera están las motos parqueadas, los carros, hay altibajos en las aceras, los garajes, entonces, ¿qué tan seguro es el entorno urbano? ¿Cierto? Vamos a espacios donde son parques gigantes, enormes, no hay un árbol que me dé sombra, no hay una banquita donde yo me pueda sentar, entonces, ¿cómo voy a habitar este espacio? Eso también es importante, ¿cierto? Y el acceso a los servicios de salud, que era el ejemplo que les ponía ahorita de, te llegan tus exámenes al celular, te llega el correo electrónico y la persona mayor no tiene correo electrónico. O tiene celular, pero no tiene un celular inteligente, sino que tiene un celular de los que usábamos antes, 1100, por ejemplo. Entonces eso habla de todo ese entorno. Y aquí es donde nosotros podemos plantear el tema de que una ciudad puede ser moderna y al mismo tiempo puede ser hostil, ¿cierto? No siempre la modernidad implica avance o incorporar a las personas. Yo creo que la única ciudad moderna que veíamos así como en tiempos pasados era los supersónicos, donde se tenían las bandas transportadoras, que hoy en día son realidad, y en esa época era una locura ver a los supersónicos, ¿cierto? Entonces, aquí debemos hacernos, para encauzarnos otra vez en el tema, unas preguntas, teniendo en cuenta las ciudades amigables y lo que hemos conversado. Hay bancas, hay baños, por ejemplo, ¿cuántos baños hay en un espacio para hombres y para mujeres? ¿Cuántos baños hay de mujeres? ¿Cómo es la accesibilidad a los baños? ¿Hay transporte accesible? ¿Se puede caminar? ¿Hay iluminación? ¿Hay seguridad? ¿Hay espacios de encuentro? La persona puede llegar autónomamente a los servicios, puede llegar de manera pues solitaria, puede ir por sí misma. Miren que todas estas preguntas
nos hacen ponernos alertas incluso en nuestro entorno. Donde ustedes vivan, en su cuadra, en su barrio, en donde ustedes vivan, empiecen a observar cómo están los parques, cómo está el parque central, cómo son las bancas del parque, si hay árboles, si hay posibilidades. Si no hay bancas, entonces está la banquetica que tiene ahí las maticas pues sembradas, se pueden sentar ahí, o puedo llevar una sábana y extenderme ahí como hacer un picnic. Piensen en eso, qué tan iluminado es de noche, se puede estar de noche en ese espacio, qué tan seguro es. Es valioso hacer esas preguntas. Es importante comprender acerca de las acciones, los vínculos y el propósito. Y más importantes como lo que conversamos ahorita sobre la participación social. Cuando yo tengo una participación social, eso aumenta mi salud, mi bienestar de vida. Pero para eso también hay que entender que hay unas barreras que son relacionadas con los factores económicos, individuales, ambientales, la infraestructura, lo que hemos mencionado ahorita. Yo puedo participar, pero ¿cómo puedo participar? Si solamente los espacios para participar son pagos, entonces si no tengo para pagar, no puedo participar, ¿cierto? Entonces ahí vuelve y juega, ponerse el lente y empezar a mirar, ¿qué otros espacios se puede crear para la participación social? Desde lo público, lo comunitario, lo privado, ¿cómo? ¿Cómo se puede generar ese espacio de participación? ¿Cómo podemos nosotros conectar con otras generaciones? ¿Cómo puedo conectar con estas personas para que participemos y compartamos un concierto, un sándwich, una actividad lúdica, una tarde de cine, un foro musical, no sé, ¿cierto? Ya nos vamos pensando. Ahí viene el propósito y el sentido. No basta con mantenernos ocupados, porque yo puedo mantenerme ocupada todo el día, pero estoy simplemente ocupando el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de eso que hago? ¿Qué tanto me gusta? ¿Cómo me incorporo en esto? ¿Esto tiene sentido para mí? ¿Cierto? Y aquí pongo este ejemplo, una fotico que me pareció toda bacana, de este personaje, una mujer que toda la vida se caracterizó por su gran melena, fue supremamente criticada cuando le salieron canas, o sea, la criticaron porque envejeció, y fuera de eso, porque ya no se le veía el cabello como antes. Y ella obviamente aquí tiene todo el sentido y la resignificación. ¿Se acuerdan que por allá al principio hablábamos de la autopercepción, que es importante en la construcción de sentido, de bienestar en el envejecimiento y la vejez? Precisamente, ¿qué tiene sentido para mí? ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué me gusta? Y aquí viene lo intrínseco, ¿cierto? A mí me gusta mi melena, me encantan los colores, me gustan los accesorios. Y aquí viene lo extrínseco, que a veces es la familia. Abuela, ¿y tú por qué te pones eso? Y usted ya tan vieja se va a seguir tinturando. Y usted ya tan vieja se va a dejar de tinturar. Y usted por qué le gusta ese peinado. Y usted por qué se pone esos accesorios. Eso no es de señoras jóvenes, eso es de muchachas. La pregunta es, ¿por qué te gusta eso? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cierto? Cambia del cuestionamiento al interés, a reconocer, ve y esta por qué se pone así, ve y este por qué le gusta esto. Es que le genera seguridad, le genera otro un recuerdo que le fortalece su personalidad, trabaja el yo, ve que tan bacano, le da un sentido y un propósito. Entonces no es solamente porque es que como está viejo quiere llamar la atención, no. Realmente, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo influye eso en su percepción y en su calidad de vida? Y entonces aquí es donde venimos a hablar de cuáles son los hobbies, los proyectos, el aprendizaje que debe ser a lo largo de toda la vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo y toda la vida tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo. No es que el oro viejo no aprende a hablar, ni este ya tan viejo para que se metió a estudiar y usted ya eso para qué. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué cosas quisiste hacer antes y no pudiste hacer y ahora te gustaría hacerlo y posiblemente tienes el tiempo y la disposición, ¿cierto? Viene el tema del trabajo. ¿Quiero seguir trabajando o me toca seguir trabajando? Que es importante. Los voluntariados que son maravillosos y es un espacio muy enriquecedor para ambas partes, para el voluntario como para quien recibe ese apoyo del voluntario. El arte, no subestimen los procesos artísticos. El arte es transformador social, de verdad. Busquen referentes que hablen sobre arte, cultura viva comunitaria, que es un movimiento latinoamericano muy interesante, donde hay muchas comunidades, países haciendo cultura
y construyendo a través de la cultura. La espiritualidad es supremamente importante y valiosa y no puede ser entendida solamente como la religiosidad, porque puede que para una persona su momento más espiritual es con el rosario, pero puede que otra persona su momento más espiritual es en la alabanza y puede que otra persona su momento más espiritualidad y de encuentro y regocijo es la contemplación cuando se sienta a mirar por la ventana cómo se mueven los árboles con el viento. Entonces, ahí la espiritualidad es un factor valioso, valioso. Las relaciones, la sexualidad, la participación comunitaria, la transmisión de conocimientos que es supremamente valiosa entre generaciones, transmisión de conocimientos como cocina, dichos, refranes, palabras, cómo es esa cultura y cómo es ese conocimiento que han tenido las personas que han estado y que nosotros ahora tenemos. Por ejemplo, aquí en Antioquia y en muchas partes, antes en las cocinas siempre había máquina de moler. ¿Para qué? Para moler el maíz y hacer las arepas, porque las hacían todos los días para el desayuno. Hoy en día no, usted va a la tienda y compra un paquete de arepas que trae 10, 5 arepas, usted verá de qué tamaño las compra. Si quiere chocolate de maíz amarillo, las redondas, las pequeñas, las gruesas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace una arepa? Abuela, ¿cómo se hace una arepa? Abuelo, ¿cómo se hace una arepa? ¿Cuál es la molienda del trapiche? ¿Cuáles son todos esos conocimientos que tienen? Esa es la transmisión de conocimientos, saberes, dichos, refranes, todo eso hace parte de la tradición oral, que es muy importante y que las personas mayores tienen todo ese conocimiento y que nosotros a veces nos dejamos deslumbrar por la modernidad y se nos olvida eso tan valioso que nos construye como sociedad, que nos permite establecer diálogos, lazos, fortalecer relaciones, estrechar brechas entre generaciones y cultivar envejecimientos sanos, saludables, exitosos, participativos, relacionados con todo esto que estamos hablando del bienestar y la calidad de vida, con la participación comunitaria, con la transmisión de conocimientos y con la contribución social. Pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para producir calidad de vida? Para producir nuestra calidad de vida y la calidad de vida de las personas con las que trabajamos o con las que pensamos trabajar. Las dejo ahí para que pensemos. ¿Cómo estoy de tiempo? A ver, yo veo. Ah, bueno, 7:34. Profe, ya vamos Sí, terminando. eso sí. Si la calidad de vida se construye a lo largo del curso de vida, que es lo que hablábamos ahorita, actualmente nosotros, ustedes, yo que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo hoy para garantizar nuestra propia vejez y la de las personas mayores? De las personas que hoy en día ya son personas mayores. ¿Qué estamos haciendo para eso? La calidad de vida en la vejez no debería ser un privilegio individual ni el resultado por mérito propio. También es una responsabilidad colectiva. Lo que hablamos ahorita, lo intrínseco y lo extrínseco. Nadie envejece bien porque se esforzó en envejecer bien. Hay factores propios y hay factores externos. Bueno, aquí rápidamente, la Organización Mundial de la Salud nos plantea que mejorar el envejecimiento requiere transformar la forma en la que pensamos y en la que actuamos frente a la edad, lo que decimos, cómo nos adaptamos con las comunidades, cómo fortalecemos la atención integrada y cómo garantizamos precisamente esos cuidados a largo plazo cuando vayan a ser necesarios. Gracias. Dudas, preguntas, inquietudes, estoy aquí para verles y escucharles. Profe Nata, muchas gracias. Realmente yo estoy feliz con tu participación en este espacio y sé que también quienes se conectaron en la noche de hoy. Mucho que aprender y también mucho que desaprender. Yo pienso que esas revoluciones de la vida debemos empezar a hacerlas desde nuestro contexto inmediato, ¿cierto? Cómo nombro al otro, a lo otro. Muchas veces nosotros creemos que amar al otro, que amar al abuelo, que amar a esa persona mayor, muchas veces es tratarlo de manera infantilizarlo, ¿cierto? Mi niño, ¿sí? A veces tratamos a la persona mayor, mi niño o mis viejitos con palabras Eso. diminutivas y consideramos que no, pues estamos haciendo el gran papel porque eso es mucho amor y resulta y sucede que no. Me quedo con algo tan valioso, profe, en relación a lo que tú mencionabas cuando reconocer a ese otro y a esa otra como un ser histórico, ¿cierto? No somos
lo que la vida, digamos, de alguna manera nos ha aportado, nos ha hecho ser al paso de los años. Entonces yo no soy esa viejita amargada, yo no soy ese adulto mayor enfermo, perezoso, que se aísla. No, somos seres históricos y de alguna manera nosotros antes de intervenir tenemos que reconocer precisamente esa historia y cómo han transitado la vida de esas personas con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, pues yo creo que es importante darle espacio entonces en esta noche a quien quiera participar, pueden preguntar o simplemente dar alguna valoración, apreciación frente al espacio, frente a la temática también. Y muy importante, recuerden, estudiantes de trabajo social, que tenemos la estrategia de coterminalidad. Si ustedes desean iniciar su especialización en gestión gerontológica, aún cursando su pregrado, pueden hacerlo. Estén atentos en los cafenets, donde les vamos a dar más información de esta, la estrategia de coterminalidades para estudiantes de trabajo social que deseen estudiar la especialización en gestión gerontológica y la especialización en innovación social y territorio. Ahorita el 11 de septiembre tenemos graduados de la primera cohorte de especialización en innovación social, pero que van a recibir sus dos títulos, el de trabajo social y el de la especialización. Entonces abrimos el espacio para ir, digamos, cerrando ya. Quien desee participar entonces puede levantar la mano. También Fernando, hay una pregunta en el chat eso. de Paola Milena. Perfecto, vamos a leer entonces la pregunta de Paola Milena y luego le damos paso a Fernando. ¿Cuál sería la mejor forma de explicarle a las personas de más de 90 años que son muy lúcidos el hecho de que ha llegado el momento de tener ayuda externa, no familiares, para sus cuidados y los del hogar, ya que ellos sienten que aún pueden? Eso es muy valioso, a veces es difícil porque vamos a encontrar, mejor dicho, muchos de nosotros somos repúblicas independientes. Yo todo lo hago sola, lo puedo hacer sola, siempre lo he hecho sola, qué necesidad de que alguien más venga y lo haga. Y a veces muchas personas mayores tienen esa sensación de que si yo cedo ese terreno de mi identidad, entonces ya todos van a querer tomar decisiones por mí. Y es hablar acerca de los límites. Esta persona va a venir a acompañar, no a hacer por ti, sino a acompañar las cosas que tú haces, a facilitar facilitar la vida o la experiencia que estás teniendo ahora. Sucede mucho también esto cuando ya es hora de usar un aditamento, un bastón. Mucha gente se niega a usar el bastón, pero no usar el bastón, por ejemplo, va a hacer que yo pierda más fácil la capacidad de hacer las cosas solas que con ayuda. Si yo no uso el bastón o si yo no recibo la ayuda, es más probable que necesite más ayuda. Diferente de que si uso el bastón y acepto la ayuda, puedo aumentar o seguir fortaleciendo la capacidad autónoma que tengo en este momento. Entonces, es muy importante no llegar a invadir a la persona. Yo hago por ustedes, que usted no, ya para qué, déjese querer, no. ¿Qué quieres seguir haciendo tú y qué puedo hacer yo para empezar a ganar ese terreno que es valioso? Porque a veces va a ser complejo. Eso no hay una forma mágica, una fórmula mágica para decir, ve, hace esto y con eso la persona ya lo va a aceptar, sino también ir hablando de esas concesiones y de cómo voy cediendo esos terrenos para respetar los espacios de las personas. Fernando. Sí, profe, no, muchas gracias por el espacio y quizás no pone uno como a reflexionar que Te dentro del escuchamos ejercicio muy que bajito, normalmente Fernando. No sé si soy la única. ¿Me escucha muy bajito? Sí. Sí, se escucha pasito. Aló, hola. Yo creo que podrías acercar un Ahora, poco más el celular. ahora. Uy, Eso. mejoró. Bueno, no. Yo lo que iba a decir es que agradecer mucho el espacio. ¿Por qué? Porque quizás nosotros dentro del ejercicio, o lo hablo desde mi experiencia, quizás como cuando hablamos de trabajar con comunidades o proyectos, solo nos enfocamos muchas veces en 2 o en 3 sectores o tipos de población: niños, niñas, adolescentes, jóvenes o familias. Y muchas veces descuidamos quizás este entorno o este trabajo que tiene que ver con el adulto mayor, o pensamos que la actividad lúdico-recreativa que tiene el municipio, que es acercarlo a la cancha, es lo suficiente.
Entonces, con la dinámica, con el ejercicio académico que hemos tenido, pues a mí también me permite abrir mucho más la perspectiva cuando me toque realizar algún tipo de ejercicio y saber que también es una población la que debemos tener en cuenta, con la que nos podemos apoyar y con la que quizás con su sabiduría podrán llegar a decirnos cosas que nos van a quizás a nosotros como futuros trabajadores sociales hacer un panorama mucho más amplio y poder atinar, como dice uno, en el ejercicio o en la actividad que se tenga que desarrollar para transformar precisamente esos territorios. Así Fernando, es. muchas gracias. Gracias por tu aporte. Isela, Y buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, listo. Nata, es un placer conocerte. Te sigo en redes sociales también. eh, entonces, te aprecio un montón. Pero tengo una súper inquietud. Resulta que una vez me preguntaron qué era envejecimiento y qué era vejez. Y yo dije tal cual, como tú lo dijiste. Y me corrigieron una parte de que no, vejez no es la última etapa de la persona. Entonces yo quedé como que, porque me explicaba, pues esa persona me decía, no es la última etapa, ¿por qué? Porque de pronto si la persona fallece en un accidente, siendo adolescente, siendo un niño, lo que sea, esa fue su última etapa de la vida, ¿sí? No llegó a la vejez. Entonces, cuando tú hacías desde el principio, yo me quedé como, entonces dije, no, voy a preguntar si definitivamente sí es la última etapa o es una etapa más, como me decían en ese momento. Entonces ahí te la boto. ah, no, claro, me chuta la pelota, mentiras, no, pero sí es importante esa claridad porque obviamente si yo muero siendo adolescente, esa fue mi última etapa de vida, pero cuando hablábamos dentro del ciclo de vida, la última etapa del ciclo de la vida es la vejez, ¿cierto? Y ahí ya viene lo diferencial y lo individual y cómo si yo vivo o muero hasta la última etapa del ciclo vital, viví hasta la vejez, o si he muerto en esa etapa en la que viví, pero sí tiene mucho sentido lo que te decían. Digamos lo que técnica y teóricamente dentro del curso de vida, dentro del ciclo vital, la última etapa del ciclo vital sí es la vejez. Pero eso va a depender mucho de mi propia experiencia de vida, hasta qué etapa de vida alcancé, cuál fue mi última etapa. Es valioso también hacer esa claridad. Gracias, Gisela, y muchas gracias por seguirme en redes, lo valoro y lo aprecio mucho. ya saben, Claro. pues a seguir a la profe en redes sociales. Eh, Nata, por acá tenemos una pregunta antes de darle paso a la profe Jessica, muy similar a la anterior, ¿cierto? Solo que acá nos está tratando, digamos, ya sobre el Alzheimer. ¿Cuál sería la mejor forma de explicarle a personas de más de 86 años con Alzheimer el hecho de que ya ha llegado el momento de tener ayuda externa, no familiares, para sus cuidados, a pesar de que está en un nivel de Alzheimer donde aún entiende muchas cosas, pero está negada a la aceptación de este proceso? Bueno, ahí es importante entender que las enfermedades neurodegenerativas son difíciles de transitar y de experimentar. Hay muchos tipos de demencias, entre esas está la demencia tipo Alzheimer. Cada demencia tiene unas formas de actuar y ahí varía cómo actúa esa demencia en cada persona, ¿cierto? Entonces, valioso que ustedes puedan entender en qué etapa o qué proceso está viviendo esa persona con ese proceso de deterioro cognitivo y ese tipo de demencia. Y también entender que muchas veces, se los voy a hablar de manera muy coloquial, ya las personas, por más que tú le expliques, si ella entienda muchas cosas, no va a tener esa capacidad de comprensión porque las enfermedades neurodegenerativas lo que van haciendo es que vos perdas precisamente esas habilidades. Cuando uno ve materias en psicología que habla acerca de todos los procesos psíquicos superiores, reconocer, memorizar, identificar, hacer lecturas del entorno. Por ejemplo, nosotros leemos todo el tiempo el entorno y sin que nos digan nada tenemos esa información y la codificamos y sabemos qué es. Cuando esas personas están teniendo procesos de deterioro cognitivo, puede que esas funciones ya no estén tan frescas o ya no estén en su mejor momento. Entonces, por más que tú le expliques, no van a entender. ¿Qué es lo que necesitas? Entrar al mundo de esa persona, reconocer cuáles son las necesidades de esa persona y poder adaptar según los procesos. Van a haber momentos en los que puede que ella esté más tranquila y más relajada, como van a haber otros momentos en los que voltee y te diga, ¿y este quién es? ¿Y qué estás haciendo acá?
Y ahí es donde nosotros, haciendo uso del conocimiento que tenemos de esa persona, de su proyecto de vida, de su proceso de vida, perdón, de su entorno, tomar de esas herramientas, elementos que nos permitan ayudarla a tranquilizarse, a comprender quién estamos, qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, sin nosotros darle una cátedra, porque lo que esa persona necesita en ese momento es sencillez, rápido lo que necesita. Ejemplo, si tú estás con una persona mayor que está en un proceso de Alzheimer y te dice, lléveme para mi casa, usted no le va a decir, no, mamá, es que esta es tu casa, entendé, ni te vas a poner a alegar con ella. Te vas a decir, bueno, arréglate y te llevo para tu casa. Sales, das una vuelta a la manzana y vuelves a la casa. Y va a estar mucho mejor. No se trata de engañarla como tal, sino que hay momentos en los que identifican que no es su espacio. Para eso les tengo una recomendación de una película muy buena. Se llama The Father, como el padre en inglés. Y relata o narra la experiencia de una persona que está teniendo una enfermedad neurodegenerativa, tipo Alzheimer, desde la perspectiva de la persona que está viviendo el Alzheimer. Y cómo no hay una secuencia lineal en la vida, sino que hay saltos, y hoy estoy aquí y después estoy allá, y hoy estoy joven y mañana estoy con mi hija y pasado mañana otra vez estoy cuando estaba trabajando. Entonces, para las personas que tienen ese tipo de demencias puede ser muy confuso el día a día, puede generar ansiedad, estrés, entonces es importante que también nosotros validemos la situación que está viviendo la persona. Profe, qué pena, ¿nos repites el nombre de la película, por favor? Se las voy a escribir aquí en el chat. The Father. No me acuerdo si se escribe padre en inglés, pero ahí está. Es con Anthony Hopkins. Muy bueno, recomiendo. Gracias, Y profe. veo que ya, ahí Jessica. está. Profe Es Jessica. con Anthony. Sí, bueno, buenas noches para todos. Natalia, muchísimas gracias por el espacio. Mi pregunta estaba pues muy dirigida a la pregunta anterior con relación a ese tipo de enfermedades degenerativas como la recomendación para la familia y creo pues que con esta última explicación lo hiciste muy bien. Pues yo solo como, me parece un tema muy importante para mí como profesional que tengo 14 años, mi primer acercamiento fue los adultos mayores, para mí son un tema muy sensible, no es como donde el lugar con el que yo quisiera trabajar o la población y siento que uno también eso a veces es importante reconocerlo, ¿cierto? Porque de pronto esa línea delgada entre las emociones y uno pierde la objetividad, pues a veces no, profesionalmente pues no es como lo mejor, ¿sí? Y por último, también como el fin de semana estuvimos, como decía la profe Viviana, visitando el CPSAM del municipio del Bagre y la profesional social, la coordinadora ya nos hablaba de cómo la norma ha venido cambiando y que antes estos eran unos lugares única y exclusivamente para adultos mayores en condición de abandono sin familia y que hoy en día se han transformado porque hasta nosotros como familia podemos necesitar un respiro y ellos deberían abrirle la puerta a esos adultos mayores que nosotros de pronto como familia por nuestras jornadas laborales que antes no existían, ¿cierto? Hoy la mayoría de las personas trabajamos en una familia, entonces que esos lugares no son única y exclusivamente para adultos en condición de abandono, sino incluso pueden ser como un lugar de paso momentáneamente, pueden pasar el día allá y luego en la noche ya están con su familia. Y uno normalmente ve esos lugares como para las personas más pobres o quienes no tienen hogar. Entonces, me pareció muy interesante porque dice que la norma se ha venido replanteando también mucho cómo se considera el adulto mayor y se le incluye en ciertos escenarios de atención y les brindan pues como esa herramienta del cuidado y la protección que a veces las familias no logran brindarla no porque no quieran, sino por todo este tema de las jornadas laborales que son muy extensas, sobre todo en la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso me pareció pues como muy interesante el tema de la normatividad. Y como dijo Fernando, pues definitivamente es un gran escenario que yo creo que ahora últimamente ha tomado mayor fuerza. Yo reviso trabajos de grado y veo cómo las estudiantes les preocupa mucho el adulto mayor y el cuidador. Entonces son temas que se han venido investigando recientemente y esto se debe pues como al gran auge de los adultos mayores o a un poco más la conciencia, no sé, sobre las necesidades del adulto mayor. Entonces, bueno, agradezco mucho como el espacio y reforzar ese tema
de cuando la persona no tiene la capacidad cognitiva de reconocer y cuál es el rol de la familia allí. Muchas gracias. A ti, súper Gracias. valioso. Mencionaste tres cosas súper importantes que me parece valioso hacer como ese aporte. Primero, la vejez o las personas mayores son la población más heterogénea que hay. Hay tantas personas mayores de diferentes formas como las que estamos envejeciendo. Entonces, obviamente hay momentos en los que no nos sentimos con más feeling. Por ejemplo, no me siento muy bien trabajando en centros de protección donde veo más personas con deterioro. Pero eso no quiere decir que solamente existan personas con deterioro. Cuando me voy a otros espacios, veo que hay personas mayores, autónomas, independientes, que salen y participan en otros espacios. Me gusta más trabajar con este sector de la población. O hay personas mayores que están en procesos de cuidados paliativos. Me gustan mucho los cuidados paliativos. No voy para cuidados paliativos, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo cómo la vejez es tan extensa en las atenciones que hay. Porque no solamente cuando se piensa en el cuidado del envejecimiento y la vejez, que esto es algo que ha venido de muchos años con ese pensamiento de que vejez es igual a soledad, abandono y enfermedad. Y por eso a veces pensamos que los centros de protección son para personas pobres, porque los centros de cuidado para personas mayores empezaron como procesos de caridad, donde la gente no tenía ni dinero ni acompañamiento. Pero ahora, como vemos que la esperanza de vida ha aumentado un montón, que son más personas mayores que incluso personas que están naciendo, hay más personas mayores que personas de 15 años en este momento, y la Organización Mundial de la Salud plantea que para el 2030 y para el 2050 van a ser más personas mayores que personas jóvenes, y pasado mañana es 2030. Entonces ahí vamos viendo cómo, obviamente, como sociedad nos toca tan extremista, yo cierto, nos toca abocarnos a hablar, venga, es que porque ya nos estamos viendo ahí, ya uno empieza a ir en mi época, cuando yo tengo 20 años no hablo de mi época, pero cuando empiezo a tener 30, 40, a vivir la experiencia de ser generación sándwich, cuidar a mis hijos y cuidar a mis padres, todo eso va haciendo que nos empecemos a plantear muchas cosas, entre esas los cuidadores. Para que una persona mayor esté bien cuidada, bien acompañada, es porque hay alguien que la está cuidando, hay alguien que también se está deteriorando. Y muchos cuidadores no tienen reconocimiento de la labor, ni reconocimiento remunerado, ni redistribución de labores, ni nada de esas cosas. Por eso es importante hablar también del cuidado, porque el cuidado sostiene el mundo. Entonces, eso es valioso. Entonces, primero, reconocer que la población mayor es súper heterogénea. Hay muchísimos tipos de personas mayores. Te vas a encontrar desde las que están en cama con necesidades de acompañamientos más grandes, hasta de los que van y se tiran de bungee jumping y hacen pilates y pole dance y tienen mejor calidad, estilo físico que todos nosotros juntos. Entonces, ahí es importante empezar a perfilar hacia qué tipo de la población sí nos interesa trabajar. Lo otro que mencionabas ahorita es los tipos de modelos de atención que hay para personas mayores. Entonces, en mi municipio no puede existir única y exclusivamente el asilo. Tiene que haber centro vida, tiene que haber club de vida, tiene que haber otros espacios en los que otras personas mayores también se puedan vincular en los espacios, también puedan participar. Por ejemplo, que es gente que toda la vida trabajó, estudió y ahora está jubilada y se fue para el municipio. Listo, ¿qué servicios hay para estas personas? Escritura, formación, cineforos, talleres, no solamente la gimnasia. Entonces ahí vamos viendo cómo se va dando toda esa necesidad de los programas, planes, proyectos y servicios pensados para la población mayor, no solo en el marco del cuidado y el acompañamiento y la asistencia, sino en la promoción del envejecimiento activo, saludable, autónomo, en la participación, en el aprendizaje. Vamos con una última pregunta, Sandra, y cerramos entonces el espacio. Sandra Vivian. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Buenas noches, profes, compañeros. Pues no, más que una pregunta es agradecer. Ya tengo 2 años y medio más o menos que trabajo en un centro vida, en el programa de atención al adulto mayor en mi municipio. Y pues en cuanto a lo que decía la compañera, que pues de pronto hay cierto miedo, sí, porque yo trabajo para una corporación social. Digamos que la administración anterior que hubo, en el periodo pasado que hubo, trabajé con chicos de discapacidad, me enamoré, me encantó ese programa. Cuando nos dijeron van para adulto mayor, lo primero que dije, yo por allá no voy, a mí me da mucho miedo. Hoy en día me encanta mi trabajo, amo mi trabajo. Lo que decía la profesora, hay adultos mayores que quieren trabajar, hay adultos mayores que yo mejor hago esto, que a mí me gusta el deporte. O sea, hay una infinidad
no es que todos son bravos, no es que todos, hay mucho adulto mayor que le gusta diferentes cosas, ¿sí? Entonces, nuestro programa es mixto, digámoslo de esa manera. Tenemos internos que viven ahí, tenemos semi-internos que les damos la alimentación completa y tenemos externos, que es el grupo que son como los pensionados, que son como esas personas que tienen su familia. Entonces, a esas personas les brindamos el apoyo de ocio productivo, que en su momento yo llegué a trabajar ahí siendo profesora de ocio productivo, dictando manualidades, enseñándoles a ellos cómo aprovechar su tiempo libre, digámoslo así. Y hoy en día pues ya estoy en otra área del programa, pero entonces uno ve cómo los adultos de una simple manualidad, cómo sacan dinero, ¿sí? Cómo ellos mismos dicen, bueno, yo vendí esto, me sirve para comprar lo otro. Entonces no es como que están abandonados. Yo hoy en día, créanme que amo mi trabajo y la clase anterior que tuve, creo que fue, ¿cuándo fue? ¿El 18? Yo me inscribí, no pude entrar, no me dio el link, no pude entrar por lo mismo, porque es lo que yo trabajo y es hoy en día en lo que amo y lo que me gusta, y el de recibir el cariño de los abuelos, o sea, eso lo llena a uno mucho. Era como eso, agradecerles porque pues aprendí muchas cosas. Ver la cosmovisión, hoy en día tenemos una abuela, una adulta mayor que es indígena, y ella dice que ella vive mal, ¿sí? Tiene enfermera a las 24 horas, tiene todas sus comidas, tiene una cama, pero ella vive súper mal, porque no es su realidad. Ella quiere estar en su casa, con su gente, en su resguardo, sí señora, en su comunidad. Y se ha ido adaptando, poco a poco se ha ido adaptando, pero pues ahí está el psicólogo del programa en la lucha, conversando todos los días con ella. Era eso, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, gracias. Sí, vea, el envejecer asusta. Verse uno viejo, verse la primera cana, verse la primera arruga, asusta. Ver a otras personas enfermas, a gente de nuestra familia envejecer, a uno le asusta, porque nos han enseñado a crecer con el temor a la vejez. Es normal que nos sintamos así, es normal que nos dé susto, es normal que digamos que de pronto con esta población no, no tan probable también, es decir, no son esta población, ¿cierto? Y desde la década eso también va muy relacionado con el odontológico de cada profesión y obedece también al ser, al saber hacer, a la vocación, al ser y todo este tipo de cosas. Bueno, no, ya cerrando el espacio, agradecerle, profe Viviana, por el acompañamiento y a todos ustedes por la participación, por la atención, no, por todo, muchas gracias. Profe, a ti, muy amable, bienvenida siempre a la UCN con las puertas abiertas para tu experiencia, para tu conocimiento ser compartido con nosotros. Yo quiero antes de irnos agradecerles por haberse quedado hasta este último minuto y vamos, no sé, ahí reaccionemos con un corazón, con unas palmitas, con un dedito para que pues la profe sepa lo valioso que fue este espacio para nosotros. Profe, muchas gracias, muchos éxitos también en tu labor, con tu fundación, con tus personas mayores en la academia y demás, por seguir, digamos, que enseñando y contribuyendo a lo que es el conocimiento, al trato, a la dignidad humana de las personas mayores. Bonita noche a todos. Gracias. Nos vemos en un próximo encuentro de diálogos académicos. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Espectacular, gracias.